Buenas tardes, Día Político por TSI. Hay dos preguntas que flotan entre el pueblo hondureño y que palpitan en la mente de cada hondureño. ¿Qué está pasando en Honduras? Una. ¿Y qué va a pasar en Honduras? Dos. Yo tengo dos distinguidos invitados acá, don Gilberto Ríos, Mucho gusto, reconocido dirigente del Partido Libertad y Refundación, que yo insisto, denle un puesto en el gobierno, tiene la capacidad. Ahí estamos apoyando, ¿no? Gilberto tiene la capacidad gracias, para poder. Ramón. Es que le dieron puestos a unos ahí que no han demostrado. Ya van a ser evaluados. Y les aseguro que van a venir muchos aplazados. Sí, pero ya van a ser evaluados para cambiarse. Van a haber cambios, ¿verdad? ¿Usted cree que van a haber Ojalá, cambios? ojalá haya cambios. ¿Cuántos ministros crees que van a cambiar? No, sería especular, ¿verdad? Pero sí van a haber cambios. Pero sí van a haber cambios, claro. Este mes, ¿verdad? Al final, En junio parece que... Es necesario. Bueno, ¿cómo está, abogado? Placer saludarlo. Y un saludo a don Gilberto. Don Octavio Pineda. Don Octavio. Bueno, mire lo que ha dicho el expresidente de la Cámara o de la Industriales en Choluteca, el señor Víctor Wilson, referente a esta movilización que se dio esta semana en protesta, básicamente de la ley de justicia tributaria que se está discutiendo y socializando. Escuchemos. Así es, don Víctor Wilson, empresario de la zona sur del país, me acompaña, a quien pues le vamos a consultar si considera de que este es el momento cuando este tema de la ley de justicia tributaria se tiene que abordar en un gran diálogo nacional, tomando en cuenta pues la polarización que se está generando. Buen día. Bueno, el diálogo siempre es bueno y sí, efectivamente creo que hay que tener un diálogo muy fuerte. Acordémonos una cosa, el poder de gravar conlleva el poder de destruir. En mi opinión, esta ley como fue presentada, o por lo menos la versión que se me pasó, conlleva el riesgo de introducir el peor evento, sería un evento económicamente cataclísmico para el país, el peor que ha sufrido desde sus inicios. Esta ley es, en mi opinión, una amenaza muy seria al poco bienestar económico que tiene nuestro país. Definitivamente reconozco que somos un país pobre. Yo pienso que entiendo las razones y que tengo el entrenamiento para tener bases para buenas opiniones sobre las causas. Nadie gana con este proyecto de ley, el país perderá. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, don Víctor Wilson. Detalles sobre esta controversial ley que está pues siendo debatida en el Congreso Nacional para ser aprobada. De regreso al estudio. Bueno, las reacciones son rápidas, don Gilberto Ríos. Bueno, él mismo admitió hoy por la mañana que con base en los regímenes de exoneraciones fiscales, su empresa ha acumulado más de 19 millones de dólares. A mí me parece pues, insultante, ¿verdad?, que en un país con tantas necesidades desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, ¿verdad?, haya empresarios que no pagan impuestos y que se, digamos, acobijen sobre un régimen tan desigual para la competencia de la inversión nacional, que es 10 veces mayor que la inversión extranjera, por cierto, ¿verdad?, que en realidad no ha demostrado desarrollar la economía del país, ¿verdad? Y además se les ha dicho que los privilegios se les van a mantener, en el caso de él particularmente, más de 13 años. Entonces es una reacción sobredimensionada, ¿verdad?, de algo que tiene que cambiar estructuralmente en nuestro país, y por eso ha sido la reacción tan contundente de la presidenta Xiomara de convocar, ¿verdad?, al Consejo Nacional de Seguridad, porque ya estábamos viendo indicios, obviamente, de una movilización acarreada, ¿verdad?, por empresarios, y además ya nos los habían informado, hace como eso empezó a cuajarse hace como 5 o 4 semanas, y esta información que tenía el partido, no es información del Estado, no es información de la policía, no es información de inteligencia militar, porque la gente de las comunidades nos decía, miren, a los de las camaroneras les están diciendo ya que van a ir a marchar, ya habían entrado en comunicación para hacer esta movilización, entonces ya lo habíamos visto venir, y sabíamos que era con toda la intención de oponerse a la ley tributaria, pero también, ¿verdad?, a la larga, de fraccionar el Congreso Nacional para, previendo, ¿verdad?, la elección del fiscal. Entonces, en realidad lo que se está poniendo en juego aquí es el control del sector oligárquico de la economía y también de la justicia. Abogado. Sí, bueno, primero señalar que este es un país rico, no es un país pobre. Lo que pasa es que está mal administrado. Mal distribuido. En segundo lugar, este es un gobierno de contradicciones totales. Un gobierno que nació en la calle, ahora criminaliza la protesta. Cuando el artículo 79 de la Constitución señala que uno puede protestar libremente siempre y cuando sea una manifestación pacífica y sin armas sobre cualquier tema que le interese. Y indicar que el problema es que esta ley
no se socializó debidamente con las partes que van a ser directamente afectadas. Señalar aquí, yo no vengo a defender a la empresa privada, yo vengo a defender la Constitución de la República y vengo a señalar los errores que esta ley y las contradicciones que esta ley trae. Muchas cosas que, por ejemplo, hemos solicitado que queden bien plasmadas en la ley. El tema de no grabar las remesas, por ejemplo, debe estar específicamente señalado en un artículo de la ley, aunque se diga en los medios que no se va a hacer, pero nosotros, y en este caso el Partido Liberal, ha solicitado que eso quede plasmado debidamente en la ley. Segundo, señalar que nos hemos convertido en un país poco competitivo en el área centroamericana. Mientras Nayib Bukele le abre las puertas a la inversión extranjera, quitando y generando exenciones, quitando impuestos, para que entre la industria tecnológica a El Salvador, nosotros pretendemos grabar la inversión nacional y la inversión extranjera. Si vemos, por ejemplo, en México, a Manuel López Obrador, que es de la línea política de Libre, le abrió las puertas a Elon Musk para que se construyan allá los vehículos Tesla y les quitó un montón de impuestos y le ha dado una serie de exenciones para hacer competitivo ese país. Entonces nosotros no podemos cerrarnos a lo que es la oferta y la demanda, porque somos un país que nuestra economía es una economía pequeña y lo que debemos hacer es más bien abrirnos al comercio internacional. Y con esta ley, que además se ha ideologizado, lo que estamos haciendo es destruir la economía, la poca economía que tiene el país. Y bueno, también decir, ¿verdad?, que estos capitales que son beneficiarios de estos regímenes fiscales son también los que sostuvieron de muchas maneras, ¿verdad?, la narcodictadura, y están muy ligados bueno, primero a capitales bien oscuros, ¿verdad?, porque eran los que estaban detrás de las sedes. Por ejemplo, aquella ley que me imagino que Octavio también estaba de acuerdo con el tema de que se vendiera el territorio nacional, no, ¿verdad? Para incentivar la... rotundamente. Qué bueno, ¿verdad? Porque esos son de los argumentos que decían que era para incentivar la inversión extranjera. Entonces, inversión extranjera, ¿so pena de qué? ¿Verdad? So pena del extractivismo que han vivido las comunidades, por ejemplo, con que les han quitado sus ríos, les han contaminado sus aguas, ¿verdad? Les han destruido la naturaleza. Inversión extranjera, so pena de proyectos que no benefician al país y que dejan miserables, ¿cómo se llama?, salarios, digamos, a una masa de trabajadores que la propia burguesía nacional no ha tenido capacidad de desarrollar esta economía, además que es la menos incentivada, porque la más incentivada es aquella ligada al capital transnacional. Entonces, esta ley, esta estructura que además, como bien lo decía Marlon en un foro de la mañana, ¿verdad?, sobre cómo ha sido las exenciones fiscales en el país. Llevan 150 años en la lógica de los enclaves bananeros, las exenciones fiscales, y nos han servido para desarrollar nuestro país. Entonces somos el segundo país más pobre de América Latina. Pero esa es culpa de los gobiernos, no de los empresarios. Bueno, yo pienso que, yo creo que aquí hay que revisar el sistema económico, ¿verdad? Y eso es justamente lo que nos hemos encontrado, un sistema económico que privilegia a un sector sumamente pequeño del empresariado nacional, mientras la gran mayoría del empresariado nacional, más de 290.000 empresas, ¿verdad?, no tienen acceso a ese tipo de privilegios, ¿verdad?, que tienen este grupo, que además, como les digo, está bastante ligado al crimen financiero, al narcotráfico, al crimen organizado y a lo que fue la narcodictadura. Fueron de los que más ganaron justamente en el gobierno de Juan Orlando Hernández, que ya sabemos dónde terminó y por qué se está juzgando. Mire, aquí los incentivos al empresario se han dado a través de dos mecanismos, que es el SOLE y el RET. Sin embargo, yo quiero señalar que es mentira que se beneficia o que se perjudica con esta ley solo a la gran empresa. En el área agrícola, las pequeñas y medianas empresas van a sufrir con esta ley, porque no hay incentivos tampoco para que se invierta en el sector agrícola. Entonces, aquí nadie está en contra de que se revisen aquellas excepciones y que son que tienen ya demasiado tiempo, y además que se penalice a aquellos que abusan de estos mecanismos. Pero lo que yo creo que es más adecuado es consensuar este tipo de leyes para que no entremos precisamente en este tipo de contradicciones. Porque hay que decir que el mismo Libre en su campaña política dijo que iba a desmantelar ese nefasto Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, y ahora lo está utilizando de la misma forma que y nos está convirtiendo nuevamente en un Estado policial, porque ahora se va a investigar a la gente que opina en contra de las propuestas que haga el gobierno, y por lo tanto se estaba renegando a sí mismo Libre de todo aquello que prometió en su campaña política. Voy a la pausa para que me reaccione. Vamos. ¿Por qué llamar al Consejo de Seguridad y Defensa?
para tratar este tema? ¿Será don Gilberto Ríos que quieren meterle miedo con los militares y los policías que ustedes en su momento también no lo soportaban en las marchas? Bueno, sí los teníamos que soportar y ellos nos tenían que soportar a nosotros, desgraciadamente, porque éramos permanentes en una causa popular donde nadie nos pagaba y donde estábamos defendiendo el Estado de Derecho, justamente. Hoy, un grupo de empresarios muy poderosos que se enriquecieron justamente por esa represión de 12 años al pueblo, o sea, ese enriquecimiento está manchado en sangre, en asesinatos políticos, en actos tremendos de corrupción. Hoy se están defendiendo con lo que tienen. Ya vio todos los voceros que sacaron a los medios de comunicación, ¿verdad? Que fueron los mismos que respaldaron el golpe de Estado. Yo creo que la presidenta tiene todos los elementos, ¿verdad? Tiene, además de información, ¿verdad? Que hay una intención de una escalada en ese discurso de desestabilización del gobierno y para, obviamente, hacer prevalecer sus intereses, como le decía, en el Congreso Nacional, no solamente con esto de la ley tributaria, sino también con el tema de la Fiscalía, que es algo que también está en el ambiente este año, Gilberto, en el debate. Esto crea antisimpatía, principalmente a esa gente que ustedes mismos los acostumbraron. No, de hecho, la gente más... Que a ustedes mismos los acostumbraron a andar en la calle para solventar y solucionar los problemas. La gente más pobre, la gente más trabajadora, Gilberto, es la que está diciendo que bueno, que son los empresarios los que hoy se sienten amenazados, así como nos sentimos amenazados por ellos durante todo este tiempo, para que nos llevaran a estos niveles de explotación laboral, de tener que escapar de nuestro país. ¿Por qué buscar reprimir al pueblo? ¿A quién se ha reprimido? Si me permite, ¿A quién se ha reprimido? Óigame, Gilberto. ¿Pero a quién se ha reprimido? Si todas las mañanas que yo tengo mi noticiero, miro cómo llega la policía a reprimir a los que están... No, por favor, Gilberto. Les han tirado los tanques con agua. No me digan que es mentira porque yo lo paso en la mañana. Permítame, Octavio. Solo le quiero dar 2 consejos a Libre. Miren lo que ha pasado en Chile y miren lo que ha pasado en Colombia. Sí, van por el mismo camino y van a tener el mismo resultado. Pongan las barbas en remojo, porque ese discurso trillado de la narcodictadura y lo que del pasado son los que tienen la culpa. Angela Merkel, quizá la mejor canciller que ha tenido Alemania, dijo que a los gobernantes se les elige para resolver los problemas y que el que aspira al poder debe estar consciente de a qué va. Este es un gobierno que es anárquico, que es caótico, es un gobierno dicótomo. Xiomara gobierna por un lado, Mel por el otro, y sus funcionarios son inexpertos y además ineptos. Sí, el mismo discurso, ¿verdad? De las camisetas blancas. No, yo no soy camiseta blanca, yo soy camiseta... Bueno, lo mismo, pues si salta como si grana como pato, si camina como pato, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, igual pasa con los izquierdistas también. La derecha se comporta de la misma manera. Vean en Chile lo que les pasó con la constituyente. De reaccionar, ¿verdad? Que para allá quieren llevar a este país, a la constituyente. Que está planteando Xiomara, ¿verdad? En cuanto al tema de la reforma fiscal, aquí estamos bien diferenciados. ¿Quiénes estamos a favor de quitar privilegios y quiénes están en contra de mantenerlos? Igualito que en aquella famosa Asamblea Nacional Constituyente no de la Revolución Francesa, donde había un sector de derecha que quisiera, ¿verdad? Que decía justamente que el Estado funcionaba con la corona, ¿verdad? Que funcionaba con la monarquía y que quería conservar aquellos privilegios. Que tiene el poder distribuido de todos sus parientes. Que tenía, ¿verdad? Una concepción de la democracia popular, participativa. Yo les aseguro que ningún pobre está ofendido en este país, ningún trabajador está ofendido en este país, porque la presidenta haya dicho... Revisen las encuestas que acaban de salir publicadas. Que va a ser... 60% transparente de apreciación negativa de parte del ejercicio de la ley fiscal para que ahí todos está pagan impuestos. Esa es la verdad que quieren tapar, que vienen en picada y en caída libre y que no hay cómo detener el fracaso rotundo que es este gobierno, porque a la vuelta está el próximo periodo electoral y todavía no han iniciado ni han comenzado a resolver los problemas que dijeron que iban a resolver. Sí, y claro, encima ahora están haciendo y cometiendo los mismos errores de Juan Orlando Hernández, queriendo criminalizar la protesta de los ciudadanos. O sea que están dándose la Corte Suprema sopa de su propio chocolate. Están comiendo su propio chocolate. Durante 12 años. Su propio chocolate están comiendo y ahí van a ver resultados. Vean lo que pasó en Chile y vean lo que pasó en Colombia. Y vean lo que va a pasar en México y lo que va a pasar en Brasil dentro de poco también. Ese es el ejemplo que deben seguir o deberían estar analizando por lo menos. Bueno, yo insisto, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de reconstruir el Estado de Derecho que los liberales justamente ayudaron a destruir con el golpe de Estado, ¿verdad? Y que, bueno, ahí vuelve el mismo discurso de hace 12 años, pero esta vez, mire, el que se quema con leche hasta la cuajada sopla, dice el dicho popular de Xiomara. Lo van a reconstruir.
Xiomara no poniendo va a permitir de que dedo al avance fiscal ese general discurso, ¿verdad? De los que y apoyaron a llevándonos a Micheletti, una asamblea de los que apoyaron, constituyente, ¿verdad? El golpe de Estado, la lo que matanza de quieren la es gente en las eliminar la calles, Constitución la destrucción para del movimiento quedarse más allá del popular, periodo el constitucional. asesinato de Berta Eso Cáceres, es todo lo que, los lo que privilegios tiene para los banqueros, de los trasfondo privilegios todo para, esto, mi para estimado el Ramón. capital transnacional, para el crimen Discurso organizado, para el trillado. narcotráfico, trillado, todo eso, ¿verdad? Superen ese discurso. Es superen justamente, ese discurso. esa es la voz de la que Aprendan de están Chile, escuchando aprendan hablar de Colombia, en este mismo momento, aprendan de ¿verdad? México y aprendan yo de les Brasil. yo les consulto a ambos. Hoy por hoy, y quiero comenzar con usted, Gilberto. ¿Cómo está el gobierno de Xiomara Castro? Avanzando sobre los temas más importantes, ¿verdad? Sobre ¿Cuáles? los temas estructurales que se han planteado todos los días en las redes sociales. La misma pregunta que le hice a don Gilberto. por favor. Eliminen la tasa de seguridad, que es lo que le iban a eliminar. Reformemos el Código Penal, que es lo que le iban a reformar. Eliminemos del todo las sedes, porque todavía no está del todo Solo eliminada. falta la rectificación. Resolvamos el problema real del pueblo hondureño, que es el problema del trabajo, falta de trabajo, falta de ingresos. Por eso se van 800 personas diarias de Honduras. Y dejemos de estar ideologizando los temas como la ley de justicia tributaria y politizándolo, cuando este es un tema meramente económico que debe resolverse con la sapiencia y con la Defendiendo a los inteligencia ricos. de los Según los economistas. tradicionales, Lean el defendiendo a los comunicado que emitió el Colegio de Economistas de San Pedro Sula el día de hoy. Léalo, por lo menos tómense la molestia de leer y pongan esos ministros inexpertos e ineptos que tienen a estudiar un poco. Ahora, en base a ley y en base a la Constitución de la República, ¿tenía que conocer el Consejo de Seguridad y Defensa esta instancia, No, sí es o no? no es una de sus funciones. En primer lugar, no es una de sus funciones. Si usted revisa todas las decisiones que se tomaron en ese consejo, que por cierto es inconstitucional porque rompe el principio de separación de poderes del artículo 4, que ustedes mismos protestaron en la calle por eso, ahora lo quieren utilizar para reprimir, así como hizo Juan Orlando, aquellos que están en contra de las propuestas de Xiomara y de Mel Zelaya. Existe el Consejo Nacional de ¿Verdad? Seguridad y Entonces, Defensa. desmantelen, refórmenlo, así como prometieron que lo iban a Había sido reformar. toda una estrategia de Mel Reformen, cumplan sus promesas de campaña, cumplan sus promesas de campaña. Eso es todo. Con esta oposición tan pobre va a ser muy difícil que nosotros avancemos. Y viene la elección en del el tema fiscal y debate, también la van en a el tema del ideologizar conocimiento y la de lo van que a está politizar pasando. así como Y claro hicieron que vamos a la polarizar, elección de la Corte y claro Suprema que de vamos a Justicia. politizar porque el De pueblo la tiene misma derecho a forma. poder y tiene derecho a opinión más de lo y mismo. tiene derecho a Y como dicen ahí por defender la sus calle, derechos, ustedes también ¿verdad? se a van pelear por un dentro de Estado poco. que defienda Ahora, sus derechos. Mucho- Dice dentro de poco tiempo. Gilberto, van a politizar el tema. Claro que sí. Ya está politizado. Lo que no debe Ya ser está es partidizado, ¿verdad? Porque el tema de política es el No, tema de pero poder. el próximo fiscal general es de libre. Bueno, ojalá. Yo contento, ¿verdad? Mario Porque Urquía, sí, ¿será? sí. ¿Será Mario Urquía? Ojalá que fuera Mario Urquía. Mario, lanzate, ¿verdad? Que ya te están haciendo Octavio, ¿verdad? Que tenés amigos. O mira. Harry Dixon, Te- ¿cuál de los dos? O Harry, Se van a pelear, juntos, se van a pelear o por la viceversa, guayaba. ¿verdad? No, pero ahora como No, quieren porque para reformar. nosotros no es guayaba, Permítame, para nosotros es Gilberto. lucha, para los liberales es guayaba. Para perseguir a los Gilberto, es que dicen que opinan en quieren contra reformar, del gobierno. quieren reformar esta ley del Ministerio Público y quieren meter un fiscal adjunto ahí No, si también. quieren, ya dos fiscales Ya adjuntos. crearon un monstruo de ventilado. 3 cabezas con la UFERCO. Sí, se ha Es un ventilado. monstruo de Y 3 quieren cabezas. levantar a rango constitucional Claro. la dirección de fiscales. Para perseguir a quienes opinamos en contra de las malas decisiones del Pausa, gobierno. ya regreso con mis invitados aquí esta tarde en Día Político. Bien, un minuto cada uno para terminar. Gilberto Ríos, ¿para dónde va el país? Bueno, va para un proceso de polarización con respecto a la opinión pública, donde el pueblo hondureño, ojalá, digamos, conozca bien los caminos democráticos por donde hacer sus demandas. Las marchas cívicas y pacíficas siempre van a ser respetadas por la autoridad, pero aquellas que intenten desestabilizar un gobierno democrático y conducirnos nuevamente al golpe de Estado y a la tragedia que tuvimos durante 12 años, pues lógicamente va a tener que ser aprendido por la ley, ¿verdad? O seguido por los organismos de seguridad del Estado. Pues ya nosotros ya como pueblo no aguantamos más un pateo de tablero, ¿verdad? Que nos vuelva a dejar las fichas en el piso y a tratar de volver a poner este país de pie. Yo creo que Honduras no aguanta un golpe de Estado más. Sí, obviamente, gracias al gobierno, más una radicalización del país, caminamos hacia un estado policial, así como lo tenía Juan Orlando Hernández, porque estamos utilizando en el gobierno los mismos mecanismos que utilizó Juan para reprimir todos aquellos que opinan en contra de decisiones controvertidas o decisiones nocivas para el pueblo hondureño. Y yo quiero aquí reafirmar que aquellos que creemos que hay que defender la Constitución, está señalado en esta Constitución que todos tenemos derecho a una opinión, todos tenemos derecho a manifestarnos y obviamente no se puede utilizar el Estado
para perseguir a aquellos que opinamos distinto. En una democracia todos tenemos derecho a opinar y que decida finalmente Perfecto. el pueblo en el próximo proceso electoral, que ya va a comenzar, si este gobierno se merece una segunda ronda o si, como definitivamente sucede, va en descalabro total y va para fuera del gobierno. Gracias. Muchas gracias. Don Gilberto Ríos, siempre es un gusto tenerlo Lo acá. veo en el Gracias. próximo periodo libre, lo veo ahí. ¿Verdad? Dentro de 100 Octavio. años, dentro de 100 años. A Octavio, usted, lo vamos Dentro a de ver. 100 años. Bueno, que el pueblo decida. Vivimos en una democracia que esperemos, don Gilberto, Sí. se respete, que hayan Claro elecciones que sí, libres y claro transparentes. que sí. Sí, Gracias por su constituyente. fiel sintonía. Los dejo con las palabras de Dios. Porque hay que decir que el mismo Libre en su campaña política dijo que iba a desmantelar ese nefasto Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Y ahora lo está utilizando de la misma forma que dejó y nos está convirtiendo nuevamente en un Estado policial. Y que, bueno, ahí vuelve el mismo discurso de hace 12 años, pero esta vez, mire, el que se quema con leche hasta la cuajada sopla, dice el dicho popular. Entonces, Xiomara, Lo van a esta vez, reconstruir esta vez, Xiomara no poniendo va a de permitir que dedo al avance fiscal ese general discurso, ¿verdad? De los que y apoyaron a llevándonos a una Micheletti, asamblea de los que apoyaron, constituyente ¿verdad?, el porque golpe de Estado, la lo que matanza de quieren la es gente en la eliminar la calle. Constitución.